ven, estoy también grabando por Meet. Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a ver hoy la clase de derivadas parciales. Derivadas parciales, entonces vamos a trabajar derivadas parciales de primer y de segundo orden. Antes de empezar la explicación del tema, quiero dejar claro algo. Este va a ser el último tema de trabajo de este primer corte. Por tanto, entonces, voy a ir acá, donde está nuestro curso que estamos viendo, el taller, perdón, el taller que teníamos que trabajar, este taller no lo podemos resolver todo, porque pues todo no se alcanzó a explicar. Voy a subir un poquito el zoom. Ahora sí. Entonces, ¿qué entraría en el taller? Entonces, el primer punto, superficies cuadráticas. El segundo punto, funciones de dos variables. El tercer punto, límites de funciones en varias variables. Y el que vamos a ver hoy, el cuarto punto, derivadas parciales. Entonces, no alcanzamos a trabajar el quinto y sexto, que pues quinto y sexto realmente es un tema, que es el de derivadas direccionales. El vector gradiente pues entra ahí. Y el séptimo es valores máximos y mínimos. Entonces, esos temas de derivadas quedarían para el segundo corte. Por tanto, el taller es obligatorio resolverlo hasta el cuarto punto. Ahora, si alguien quiere, ha trabajado, digamos, de manera autónoma y se ha adelantado y quieren resolver ejercicios del punto 5, 6 o 7, pues lo pueden hacer, pero no es obligatorio hasta el cuarto punto. Entonces, por tanto, ya no toca presentar 10 ejercicios, sino que le voy a bajar a 8 ejercicios que ustedes los escogen de esos 4 primeros puntos. Pues la idea es escoger al menos uno de cada punto, uno del punto 1, 2, uno del punto 2, uno del punto 3, uno del punto 4. Y los otros pues pueden volver a escoger uno de cada o pues mirar los temas en los que se sienten más fuertes y entregar, ¿no? En el otro curso decían, bueno, profe, entonces entregar dos, dos, dos y dos, sí, también se puede, pero por ejemplo había un estudiante que me decía, profe, pero yo, por ejemplo, de superficies cuadráticas hice tres. Entonces quiero tomar de ahí tres y presentar solo uno de funciones de dos variables. Yo le decía, bueno, listo, lo importante es que sean 8 puntos. 8 puntos que abarcarían los 4 primeros temas. ¿Listo? Esa es como la parte del taller. Y pues en ese orden de ideas, sobre estos 4 primeros temas es que va a estar tanto el quiz opcional, recuerden que el quiz es opcional, el de bilingüismo, y el examen. No saldrían los otros, no saldría de derivadas direccionales ni vector gradiente con valores máximos y mínimos, ¿sí? Sería solamente hasta acá. Hasta ahí. ¿Está claro? ¿O hay alguna pregunta? Yo ahorita terminando la clase. Buenas noches, le hago una pregunta. Dime, dime. ¿No se te escucha? Quiero hacer una pregunta. Eh, eh, Profe, eh, yo ya acabo 5, yo ya digamos, entonces, Espera, Ferney, ¿seré yo la única? Yo te escucho entrecortado, los demás. ¿También? profe, que si, profe, yo estoy trabajando los 6 de 5. Tú estás trabajando el punto 5. Sí, señora. Sí, lo puedes entregar. Los que son, o sea, como que lo que yo dije, los obligatorios son estos 4 puntos. ¿Sí? De aquí deben presentar al menos uno. Pero si ustedes ya, por ejemplo, han Sí, señora. adelantado y quieren entregar el punto 5, lo importante es que no pasarse de 8 ejercicios. Más de 8 ejercicios no voy a leer. ¿Listo? Lo pueden hacer.
¿Sí? ¿Está claro? Ferney, ¿está claro? Ok. ¿Y Laura iba a decir algo? No, profe. Ah, ok. Edgar. Y acá por mí, a ver quién está por mí. No, en este momento no hay nadie por mí. Bueno, entonces ya teniendo claro eso, que eran como los mensajes comerciales, voy a empezar la clase. La clase de hoy va a ser cortica porque como solamente vamos a empezar con derivadas, entonces hoy vamos a mirar es cómo se hace procedimentalmente para sacar las derivadas, que hasta ahí quedaría pues todo nuestro taller, nuestro examen y nuestro quiz. Y ya luego en la siguiente vamos a trabajar ahí sí el significado de la derivada. Entonces vamos a hablar de derivada direccional y de vector gradiente, que como les digo, esos temas ya quedarían para el siguiente corte. Bueno, entonces hoy vamos a cerrar el primer corte con esta temática. Entonces voy a ampliar mis diapositivas. Ay, 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 esperen un momentico. Listo. Entonces, vamos a trabajar cómo hallar derivadas parciales. Entonces, para hallar derivadas parciales, pues las derivadas parciales vamos a hablar de primer orden y de segundo orden. Entonces, para eso vamos a recordar un momentico cómo sacábamos derivadas en cálculo diferencial. Entonces, en cálculo diferencial, como solo teníamos una variable, derivábamos con respecto a una variable, entonces las derivadas de primer orden o primera derivada me daba una sola derivada, porque eran en términos de una sola variable. Disculpa que te interrumpa. Dime. No sé si es a mi suerte, pero no veo tus diapositivas. Solo veo la presentación del taller. ¿Sí? Ay, entonces espérame otra vez. Entonces esperen. Yo sí los estoy viendo, profe. Entonces espera, dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Listo? A ver si fue. Ah, los demás sí la estaban viendo. Bueno, pero volvámoslo a hacer entonces. Listo, dejo de compartir y vuelvo a compartir otra vez. Compartir pantalla. Listo, dice derivadas de primer orden. ¿Sí? ¿Ahora sí los ves? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Qué pena. No, no te preocupes. Bueno, entonces estamos en las derivadas de primer orden. Entonces, chicos, como les decía, en cálculo diferencial, cuando uno sacaba las derivadas de primer orden o primera derivada, pues me daba una sola, porque la estaba derivando con respecto a una sola variable, no había más. Pero resulta que acá pues tenemos dos variables, ¿cierto? Generalmente la función z o f de x, y, generalmente z, que es la misma f de x, y, entonces z está definida en términos de dos variables, f de x, y. Entonces las derivadas de primer orden vienen a ser dos. Una, que es la derivada con respecto a x, la voy a simbolizar, la derivada con respecto a x. Entonces, si yo tengo f y una x pequeñita o f sub x significa la derivada con respecto a x. Y tengo la derivada de la función con respecto a y. Entonces, miren lo primero que cambia. Las derivadas de primer orden, cuando yo voy a hablar de derivadas de primer orden, salen dos, con respecto a x y con respecto a y. Si la función está en términos de tres variables, entonces saldrían tres derivadas de primer orden, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Pero como nosotros estamos trabajando funciones en dos variables, entonces sale con respecto a x y con respecto a y. Entonces, vamos a irnos por este lado. Cuando estoy derivando con respecto a x, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que entonces la x se va a comportar como variable y la y se comporta al igual que una constante. Entonces, si yo voy a derivar con respecto a x, que se simboliza f sub x, la x va a ser la variable y la y
se va a comportar como cualquier constante. Ahora, la derivada con respecto a y. Entonces, en este caso, la y se va a comportar como una variable, que es precisamente con respecto a la cual yo quiero derivar, y la x se va a comportar al igual que una constante. Entonces, esas son las derivadas, o así se sacan las derivadas de primer orden. Bueno, antes de hacer un ejercicio, vamos a mirar la notación. Yo ya les di una, la que pues a mí más me gusta. Entonces, si yo voy a hablar de la derivada parcial con respecto a x, esta tiene varias formas de anotarse. Entonces, f sub x, f con una x abajito, significa la derivada de la función con respecto a x. O de esta forma, df de x significa derivada de la función con respecto a x, ¿no? Esto no lo miren como un denominador, ¿no? Esto es la derivada con respecto a quién. Esta, derivada de la función f de x, y con respecto a x. O de z de x. Cualquiera de estas notaciones significa derivada parcial con respecto a x. De todas estas notaciones, pues a mí la que más me gusta es esta. Sin embargo, a veces, sobre todo para optimización, usamos esta también, ¿no? Entonces, por eso es bueno tener en cuenta todas las formas de notación. Y la derivada parcial con respecto a y se nota de la siguiente manera. F sub y significa derivada parcial con respecto a y. De f de y, derivada de la función con respecto a y. De f de x, y con respecto a y. O de z de y. Entonces ahí ya tenemos la notación. Me devuelvo un momentico a la diapositiva anterior. Entonces, ahora sí vamos a hacer un ejemplo. Entonces recuerden, si yo voy a sacar la derivada de primer orden, yo tengo que sacar dos derivadas. La derivada con respecto a x, que me implica que la x se comporta como variable y todo lo demás va a ser constante. O la derivada con respecto a y, que me implica que la y se comporta como variable, y todo lo demás es constante. Y recordando de nuevo la notación, y ahora sí vamos a pasar a un ejercicio. Para pasar al ejercicio, entonces, pues vamos a arrancar a derivar. Aquí, ¿qué nos toca, chicos? Recordar las reglas de derivación que ustedes vieron en cálculo diferencial. Esas reglas de derivación son las que se aplican acá. Entonces, cómo se deriva una función polinómica, cómo se deriva el logaritmo, cómo se deriva la exponencial, las funciones trigonométricas, cuál es la regla de derivación del producto, del cociente, la regla de la función compuesta, o también le llamamos la regla de la cadena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aunque aquí sean derivadas en parciales con respecto a una u otra variable, pues se aplican las mismas reglas de derivación que ya sabíamos de cálculo diferencial. ¿Listo? Entonces esto es muy importante. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio. Bueno, aquí ya están. Esperen un momentico. Este ya está resuelto porque este fue el ejercicio. Estas diapositivas ya las resolví con el grupo. Recuerden que la clase del martes y del miércoles es la misma para los dos cursos. Entonces, las borro para que las hagamos paso por paso. Entonces, me dan esta función. La función f de x, y es igual a x al cuadrado y más 8x al cubo menos 12y a la 5. Y me dicen que halle sus derivadas de primer orden, es decir, calcular la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Entonces vamos a arrancar con eso. Entonces voy a ir por este lado. Voy a sacar la derivada con respecto a x. Entonces, recordando lo que nos dijeron, la derivada con respecto a x convierte en variable únicamente a x y todo lo demás va a ser, ¿qué? Constante. Entonces, x al cuadrado y más 8x al cubo menos 12y a la 5. Entonces, como vamos a derivar con respecto a x, yo escogí el rojo.
Entonces, ¿dónde está la X? Para tenerlo claro, pues no tienen ustedes que usarlo así, ¿no? Pero como yo estoy explicando, me gusta usar colores. Entonces, la X es la variable, todo lo demás funciona como si fuera constante. Entonces, arranquemos. La derivada de la función con respecto a X ahora sí. Entonces, empezamos. Vamos a mirar este primerito. Dice X al cuadrado por Y. Recuerden que Y es una constante, en este caso porque voy a derivar con respecto a X. Entonces me quedaría derivada de X al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de X al cuadrado? 2X, ¿cierto? Por la constante que ahí tenemos, que es Y. Vamos con la otra. Más 8X al cubo. 8 es una constante. La derivada de X al cubo, entonces recordemos que todas las potencias es la misma, me daría 3 por X al cuadrado. Menos, entonces ahora vamos acá. La derivada de 12y a la 5 con respecto a x. Resulta que aquí no hay x, ¿cierto? No hay una x. Entonces, como aquí no hay x, todo esto se convierte en una constante. Esto es una constante solita. Cuando vimos las reglas de... Bueno, digo vimos porque algunos vieron conmigo cálculo diferencial, o mejor dicho, cuando ustedes vieron las reglas de cálculo diferencial, cuando yo tengo una constante derivada de una constante cero. Recuerden que aquí y juega el papel de constante porque estamos derivando es con respecto a x. Aquí no hay x, todo esto juega el papel de una constante que es 0. Entonces la derivada de la constante me va a dar 0. Lo anoto porque estoy explicando, pero ustedes saben que cuando la derivada da 0, pues no es necesario anotarla. Entonces, ahora sí, en rojo, la derivada con respecto a x es. Entonces, hacemos las cuentas. 2xy más aquí 8 por 3, 24x al cuadrado. Esta es la derivada con respecto a x. Ahí está. Esta de acá. Hasta ahí. ¿Vamos bien o alguien se me perdió? Vamos bien, profe. Ah, bueno. Ok. Entonces, vamos a ahora sacar la otra derivada. Entonces, la otra derivada la voy a hacer con azul. Entonces, derivada con respecto a y. Entonces, cojo mi función, esta que me dieron, la función f de x, y es igual a x al cuadrado por y más 8x al cubo menos 12y a la 5. Entonces, como voy a derivar con respecto a y, esa va a ser la variable y todo lo demás va a ser constante. Entonces, ahí la estoy repisando en azul. Listo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a derivar con respecto a y. X al cuadrado y. Entonces, x al cuadrado, como está multiplicado por y, esto es una constante. Entonces, x al cuadrado quedaría la misma constante. Derivada de y. La derivada de y es 1. Entonces, ¿qué me da? El x al cuadrado, como es una constante, sigue igual por la derivada de y, que es 1. Ahora vamos con el siguiente. Más la derivada de 8x al cubo. Aquí estamos derivando con respecto a y. Aquí no hay y. Donde estoy dando la vuelta con el lapicito no hay y. Entonces, como no hay y, toda esta expresión 8x al cubo funciona como si fuera una constante. Y derivada de una constante sabemos que es 0. Recuerdo, cuando es 0, pues no toca anotarlo, pero como yo estoy explicando, pues lo vamos a hacer. Lo voy a anotar. Menos 12 es una constante que multiplica y a la 5.
Entonces, derivada de y a la 5 viene a ser 5 por y a la 4. Y ahí está la derivada, pero pues uno no la entrega así, ¿no? Hay que hacer toda la cuenta. Entonces, x al cuadrado por 1, x al cuadrado. 0 no se anota. Menos 12 por 5, esto me da 60, menos 60, perdón, y a la 4. Y esta es la derivada con respecto a y. X al cuadrado menos 60, y a la 4. Hasta ahí estamos ok, ¿cierto? Bueno, chicos, entonces Señora, voy a mostrarles acá, a ver, dónde está nuestro curso de cálculo vectorial, algo que nos puede ayudar, nos puede servir muchísimo. ¿Qué dice por acá en recursos educativos del primer corte? Dice calculadora de derivadas. Entonces, calculadora de derivadas, pico ahí y aquí me aparece la calculadora de derivadas. Entonces, yo debo poner acá la función. Entonces, vamos a poner la función que estamos trabajando, o sea, esta. X al cuadrado por y más 8x al cubo menos 12 y a la 5. Entonces, escribo acá x al cuadrado por y menos, esperen, 8x al cubo, perdón, menos no, más 8x al cubo, perdón, al cubo menos 12y a la 5. Menos 12y a la 5. Y ahora sí que termine, le doy Enter. Entonces verifico que ya haya quedado bien anotada x al cuadrado y más 8x al cubo menos 12y a la 5. Perfecto. Y entonces vamos a sacar la derivada con respecto a x. Me da 24x al cuadrado más 2xy. Miro. Pues sí, me dio lo mismo, solo que en orden diferente, ¿no? Yo puse el 24x al cuadrado de últimas y el 2xy de primeras. Pero ustedes saben que el orden, pues no afecta. Y el otro, en la derivada con respecto a y, me debe dar x al cuadrado menos 60y a la 4. Entonces, vamos a ver. Pico acá. Bueno, aquí me dio al revés, menos 60y a la 4 más x al cuadrado. Pero dio correctamente. Entonces, quiere decir que nuestro ejercicio quedó bien. Hasta ahí. ¿Vamos bien? sí, señora. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo abre la calculadora en GeoGebra? Acá, mira. Me devuelvo. Aquí en el curso, en el aula virtual, cálculo vectorial, aquí donde aparece recursos educativos primer corte, todos estos son recursos educativos de GeoGebra. Entonces, bueno, antes de abrir la calculadora, libro de estudio de GeoGebra, entonces, por ejemplo, para límites está este libro de estudio. Les va explicando. Y les hace como preguntitas para que ustedes vayan practicando. ¿Listo? A ver, me devuelvo a nuestra página. Ahí, me salí. Y aquí debajito del libro de estudio de GeoGebra dice calculadora de derivadas. Que este es del profesor William Jiménez. Él es también... bueno, este semestre creo que no está dando cálculo vectorial, pero él da ecuaciones diferenciales. También ahí sirve. Es colega de allá de FAES. ¿Listo? ¿Ya ubicaste dónde está entonces? Listo, profe. Sí, muchas gracias. Ya Entonces la vi. ese le sirve. Ahí el de calculadora de derivadas. Bueno, entonces sigamos con las diapositivas. Entonces vamos a hacer otro ejercicio porque pues este estaba muy sencillo. Pues como es el primero, pues la idea es empezar con como el primer escalón para ir aprendiendo, ¿no? Vamos con el segundo, tangente de x, y. Bueno, entonces nos piden hallar también las primeras derivadas, ¿no?
o la derivada de primer orden. Entonces, cuando me dicen la derivada de primer orden, ya sabemos que son 2. Entonces, para hallar tangente, de x, y, aquí no solamente es sabernos las reglas de derivada normales, la derivada de la tangente cuánto es, la derivada de una función cuánto es, sino recordar acá regla de la cadena. ¿Por qué? Si ustedes observan, yo tengo aquí una función externa, que es tangente, y tengo una función interna, que es el producto de x por y. ¿Sí? Tengo función externa y función interna. Tengo una función dentro de la otra. Entonces, cuando eso pasa, tenemos una función compuesta. Entonces, aquí nos toca recordar, ojo, recordar regla de la cadena. Cuando tenemos funciones compuestas, nos toca recordar regla de la cadena. Lo que vieron ustedes en cálculo diferencial. Entonces voy a recordar. En cálculo diferencial teníamos f de x, no, porque si no, no es regla de la cadena. Teníamos una función f que dentro de ella había otra función, g de x. ¿Se acuerdan? F de g de x. Y me pedían derivar esto. Entonces, hallar la derivada de esta función con respecto a la variable. En cálculo diferencial, pues si era solamente con respecto a x, ¿cierto? No había más. Aquí, pues toca con respecto a x y con respecto a y. Entonces, a ver, acordémonos, ¿ustedes qué hacían? Lo primero que hacían era derivaban la función externa. Entonces voy a recordar. ¿Recuerdan que esta primita en cálculo diferencial significaba derivada, esa rayita? Entonces, derivan primero la función externa. Cuando usted deriva la función externa, miren que la interna no la toca, queda igual. Entonces, aquí lo que me está diciendo esto es derivar o derivada de la función externa. Cuando deriva la función externa, la interna no la toca, por la derivada de la función interna. La interna es g, ¿no? Entonces se le pone la primita acá, g de x. Entonces, por derivada de la función interna. ¿Sí se acordaron de la regla de la cadena? ¿Sí? De eso que vimos, que vieron en cálculo diferencial. Entonces, eso lo vamos a aplicar acá. Entonces, miremos cómo lo aplicamos. Entonces, empecemos. Vamos a trabajar. Perdón, ¿alguna pregunta? No alcancé a escuchar. ¿O fue que se les disparó el micrófono? Entonces, vamos a sacar por acá f de x, y es igual a tangente de x por y. Entonces, vamos a sacar primero, voy a usar rojo, la derivada con respecto a x. Entonces, en este caso, esta es mi variable, ¿cierto? Entonces, arrancamos. La derivada con respecto a x. Como tenemos una función constante, entonces empezamos a aplicar. Entonces, arranco. Dice, derivada de la función externa. Ojo aquí. Ojo acá. Cuando usted deriva la función externa, la interna queda igual. Entonces, la función externa, en este caso, es tangente, ¿no? Entonces, derivada de la tangente, buscamos por allá las tablitas de
derivadas, derivada de tangente es secante al cuadrado del argumento. Entonces, el argumento en este caso, XY. ¿Sí? Aquí no pasa nada, no hago nada. ¿Por qué? Porque miren, recuerden, se deriva la externa, pero cuando estoy derivando la externa, la interna no la toco para nada. Por eso yo acá la X no le hago nada, ¿cierto? Ahora sí voy en el rojo, por la derivada interna. En cálculo diferencial siempre era con respecto a X. Aquí sí depende. En este caso, la derivada interna, como estoy derivando con respecto a X, entonces es con respecto a X de acá. Entonces, la derivada de X1 por la constante que la acompaña, que en este caso Y juega el papel de constante porque estamos derivando con respecto a X. Y listo, entonces ahí organizamos. Entonces, la derivada, ay, perdón, cogí fue el rojo. La derivada con respecto a X sería, entonces, 1 por Y, y aquí me quedaría secante al cuadrado de X por Y. Recuerden que cuando ustedes tienen funciones trigonométricas, si hay algo que está multiplicando a la función trigonométrica, como en este caso 1 por Y, no se deja de último porque se nos puede confundir con el argumento, entonces se pone de primeras. Derivada con respecto a X es Y secante al cuadrado de X por Y. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Sí, señora. Ok, entonces ahora vamos con la otra, por aquí. Entonces, por acá vamos a sacar la otra derivada de primer orden. F de X, Y igual a tangente de X por Y. Entonces, como en la otra, aquí vamos a derivar con respecto a Y. Entonces, voy a subrayar acá, a repisar la Y para tenerlo en cuenta. Entonces vamos a derivar con respecto a Y. Entonces, como siempre, arranco primero, en este caso, como es una función compuesta, es decir, hay una función que tiene dentro de ella otra, entonces me dicen, saque la derivada externa. La derivada de tangente es secante al cuadrado. Del argumento, o sea, de la función interna, recuerden, miren acá, vuelvo a repisar, cuando usted saca la derivada de la función externa, la interna no la toca para nada, la deja tal cual. Entonces, dejo XY, no la toco para nada. Y ahora sí, vamos con el azul. Entonces, la derivada de Y es 1, ¿cierto? Por X, porque estoy derivando con respecto a Y, por la constante, en este caso X juega el papel de constante. Entonces ya saqué la derivada con respecto a Y de XY, que es la interna. ¿Listo? Acá. Entonces ahora sí podemos escribir la derivada con respecto a Y. Entonces, como siempre, cuando yo tengo, aquí vuelvo y repiso, tengo una expresión que multiplica una trigonométrica, para que no se preste a malas interpretaciones, la pongo de primeras. Entonces, X por 1X queda acá X secante al cuadrado de X por Y. Y esta es la derivada con respecto a Y. ¿Listo? Ya tengo las dos derivadas de primer orden. Entonces vamos a comparar con la, con la
calculadora de derivadas porque en el caso de las funciones trigonométricas pasa algo especial. Puede ser que la respuesta no me la dé igual. ¿Por qué? Porque en las trigonométricas puede usar la calculadora identidades trigonométricas. Entonces, miren, esta es la respuesta y está bien. La calculadora me va a dar una respuesta, como estamos con trigonométricas, que aparentemente es diferente, pero son equivalentes. Entonces, este es un caso especial, por eso lo puse acá para compararlo con la calculadora de derivadas. Entonces, le damos ahí clic y aquí vamos a escribir tangente de, abro paréntesis, x por y. Y le doy Enter. Entonces, ahí quedó tangente de x por y. Miren, me da la derivada con respecto a x, me da y tangente al cuadrado de x por y más y. Ustedes dirán, pero esto parece totalmente diferente a este. No, resulta que son equivalentes. Son equivalentes, son iguales. ¿Mm? Entonces miremos por qué. Nosotros tenemos la siguiente identidad. Secante al cuadrado de x, esta es una identidad trigonométrica. Secante al cuadrado de x es 1 más tangente al cuadrado de x. Bueno, de x o de cualquier argumento que tenga. Esta es una identidad trigonométrica. Entonces, esta respuesta de acá también se puede escribir con identidad trigonométrica de esta manera. Y que multiplica a 1 más tangente al cuadrado de x. Perdón. Espere. Ahora sí. Y que multiplica secante cuadrado de x y. Entonces me quedaría y secante al cuadrado es 1 más tangente al cuadrado, ¿cierto? Entonces estoy reemplazando aquí por 1 más tangente al cuadrado. Y el argumento es xy, ¿no? Entonces al hacer eso, me da y por 1y más y por tangente al cuadrado, me queda y tangente al cuadrado de x por y. Que es exactamente lo que me da la calculadora de derivadas parciales. Bueno, aquí lo puso al revés, ¿no? Y tangente cuadrado de x por y más y. Y de forma análoga saldrá esta. Entonces, x tangente al cuadrado de xy más x. Entonces, por ejemplo, acá, x. Y secante al cuadrado de xy, le aplico la identidad, entonces queda, es 1 más tangente al cuadrado del argumento que es x por y. Y, aquí me faltó cerrar un paréntesis. X por 1, x más x por tangente al cuadrado de x por y. Pero eso es digamos, otro lenguaje, pero son equivalentes. ¿Listo? Sino que pues para que no se asusten si de pronto en las trigonométricas no les da igual. Obvio, tienen que revisar que sean equivalentes, ¿no? Porque si no son equivalentes, pues no me van a dar bien hechecitas. Bueno, entonces está esta. Y paremos uno y terminamos ¿qué? Y terminamos derivadas parciales de primer orden con este ejercicio. Con este ejercicio de acá. Porque aquí este es interesante porque este tiene 3 funciones compuestas, ¿no? Este tiene, miremoslo acá. Ay, perdón. Entonces, este tiene función externa, la más externa es logaritmo. Función
del medio, digámoslo así, es la raíz cuadrada. Y función interna, este polinomio, x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, esta tiene 3 funciones compuestas. Entonces, aquí yo tengo f de g de h de x. Entonces, este cierro con este y este cierro con este. Si me piden derivarlo, recuerden cuando se hacía en cálculo diferencial la derivada de la función compuesta. Entonces, arranco primero con la externa. La externa es f, f'. Cuando yo derivo la externa, la interna queda igual. La interna es toda esta. G de h de x. Entonces, miren, la interna queda igual. Por la derivada de la que sigue hacia adentro, ¿no? Que es g'. Cuando yo saco g', pues la interna, que es h de x, queda igual. Por, y ahora sí, la más interna, que es h de x. ¿Listo? Entonces, vamos a sacar. Aquí no me piden las dos derivadas de primer orden, me piden solo una. Calcular la derivada con respecto a x, evaluada en el punto 3, 4. ¿Sí? Entonces acá no me piden solamente la expresión de la derivada con respecto a x, sino evaluarla en el punto 3, 4. Entonces vamos a hacer eso. Entonces lo primero, como es la derivada con respecto a x, es la única que me están pidiendo, como siempre, pues para que quede para mí más fácil, yo repiso esta variable. Entonces, cuando ustedes estaban en cálculo diferencial, normalmente le decían, cuando tengan raíces, ustedes escriban mejor. Entonces, f de x, y es igual al logaritmo natural, esta es la más externa, de, entonces, esta de acá, la raíz la vamos a escribir de esta forma, elevada a la 1/2 de x al cuadrado más y al cuadrado. Y repaso acá en rojo, repiso, perdón, en rojo la x. Entonces, aquí empezamos. Esta es la externa, la que está más externa. En fucsia, esta es la del intermedio o la del medio. Y recuerden que elevar a la 1/2 es lo mismo que la raíz cuadrada. Y en rojo, esta es la... Ay, perdón, no la cogí en rojo. Ahora sí. Esta es la interna. Interna. Bueno, entonces empecemos a sacar la derivada con respecto a x. Entonces, según lo que nos dice, primero se saca la externa. Miren, esta es la externa. Y cuando usted saca la externa, todo lo que está por dentro queda igual, no va a cambiar en nada. Entonces, por acá vamos a recordar la derivada del logaritmo natural de x, la tablita de cálculo diferencial, es 1 sobre el argumento, lo que está aquí, 1 sobre x. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La derivada externa, en este caso, es logaritmo natural. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre su argumento, ¿sí? Que aquí el argumento en la tablita era x. Aquí el argumento es todo este. X al cuadrado más y al cuadrado, todo elevado a la 1/2. Listo. Por. Miren que ahí yo escribí el argumento tal cual
No hice absolutamente ningún cambio porque estoy derivando la externa, entonces lo que va por dentro queda igual. Vamos con el intermedio, que es la raíz cuadrada. Cuando yo tengo la raíz cuadrada de cualquier cosa, por ejemplo, raíz cuadrada de x, no la tomo en este lenguaje, sino que la escribo en este lenguaje. Y ahí aplico, chicos, la derivada de una potencia. Entonces quedaría 1/2 de x a la 1/2 menos 1, o sea, eso es menos 1/2. Y como el exponente es negativo, eso quedaría 1 sobre 2 por x a la 1/2, que es lo mismo que 1 sobre 2 por raíz de x. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahí estamos repasando las formulitas. Entonces, vamos acá. La intermedia. Entonces, lo mismo, miren. La intermedia, usted deriva la intermedia, pero la interna no la toca. El h de x queda igual. Entonces, quedaría 1/2 por todo lo que está dentro, x al cuadrado más y al cuadrado, a la menos 1/2. Listo. Y ahora, con rojo, ahora sí, por la derivada interna. Esta de acá es la interna. Entonces, la interna es x al cuadrado, mírenla, más y al cuadrado. Entonces, empiezo. Derivada de x al cuadrado, 2x. Más derivada de y al cuadrado, ¿qué pasa? La derivada de y al cuadrado, como estamos derivando con respecto a x, y al cuadrado es 0, ¿cierto? Entonces, la derivada de y al cuadrado viene a ser una constante, pues quedaría 0. Y 0, pues no se anota, no lo voy a anotar acá. Y ahí ya está la derivada. Lo que hay que hacer es arreglar eso, ¿no? Entonces, esto por ahora, entonces lo escribo 1 sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Sí, este de x al cuadrado más y al cuadrado a la 1/2 lo escribo mejor así. Por 1 queda acá sobre 2. Aquí como el exponente es negativo, cuando es negativo quiere decir que pasa abajo. Entonces queda x al cuadrado más y al cuadrado a la 1/2 por 2x. ¿Listo? Entonces vamos arreglando. Arriba 1 por 1 por 2x queda 2x. Abajo queda 2 por raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces queda aquí 2 por raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado por la otra raíz cuadrada, porque recuerden que esto es como una raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y entonces la derivada con respecto a x que queda. Entonces miren, este 2 con este 2 se va. Entonces queda x aquí arriba. Raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado por la misma raíz cuadrada, pues se van las raíces cuadradas y queda x al cuadrado más y al cuadrado. Esta es la derivada con respecto a x. Vamos a mirar entonces en la calculadora un momentico. Ahí no hemos terminado porque nos falta calcularla, ¿no? Pero vamos a mirar esta en la calculadora. Entonces, logaritmo natural, abro paréntesis, raíz cuadrada se escribe con el comando SQRT. Entonces, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Perdón, a ver, cierro el primer paréntesis, cierro el segundo paréntesis, sí, está bien. Entonces, bueno, aquí yo ya había pedido los dos, pero pues en el ejercicio solo nos pide el primero. La derivada con respecto a x es x sobre x al cuadrado más y al cuadrado, que fue lo que efectivamente me dio. Ahora, ¿qué toca hacer para la respuesta? Me dicen calcular la derivada con respecto a x en el punto 3, 4. Entonces,
¿qué hacemos? Vamos acá a calcular f de x con respecto al punto 3, 4. Perdón, f de x no, la derivada con respecto a x. Entonces, como es una pareja ordenada, pues esta es la componente en x y esta es la componente en y, se reemplaza. Entonces, arriba dice x, pongo 3. Abajo dice x al cuadrado, entonces 3 al cuadrado. Más, luego dice y al cuadrado, y es 4, entonces 4 al cuadrado. Y resuelvo, eso es 3, 9 más 16, o sea, 3/25. Entonces, la derivada con respecto a x evaluada en el punto 3, 4 me dio 3/25. Esta sería la respuesta. Bueno, y con eso terminamos las derivadas de primer orden. Ahora vamos a las derivadas parciales de segundo orden. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces ahí ya las tenemos. Entonces las derivadas parciales de segundo orden, entonces serían las segundas derivadas, ¿cierto? Entonces cuando yo hablo de las segundas derivadas, pues para poder tener las segundas derivadas, yo ya tengo que tener la primera derivada. Entonces miren cómo se nos va a ampliar el arbolito. Si yo quiero sacar las derivadas de segundo orden, tengo que tener las primeras derivadas. Perdón, se alborotó mi perrita. Maya. Entonces, qué pena. Entonces, la derivada con respecto a x, ¿cierto? Voy a ir por acá. Entonces, si yo tengo la derivada con respecto a x, tengo que de acá sacar la otra derivada. Resulta que la otra derivada, pues también se divide en dos. La derivada con respecto a x otra vez, ¿no? Derivada con respecto a x de x, ¿cierto? Con respecto a x. Y la otra sería la derivada con respecto a x que ya tengo, pero ahora con respecto a y. Entonces salieron, de esta ramita salieron otras dos derivadas. Ahora vamos para las derivadas de segundo orden por esta rama. Entonces tengo que tener la derivada primera con respecto a y. Y luego las parto en dos. Entonces, esta derivada con respecto a y, ahora la derivo con respecto a x. Y luego esta derivada con respecto a y, ahora la derivo con respecto a y. Entonces miren cuántas me salieron. 1, 2, 3, 4. Las derivadas de segundo orden me van a dar 4 derivadas, ¿cierto? 4 derivadas parciales, ¿sí? Queda claro que dan 4 derivadas, ¿no? Y si yo llegara a decir derivadas de tercer orden, ¿cuántas saldrían? 2 por cada ramita. ¿Cuántas saldrían? 6. A ver, 2 por Seis, esta ramita, ocho. 8. 4, exacto, 2, 2, Seis, 2, ocho. 2, 8. Muy bien. Entonces, bueno, ya de ahí uno puede pedir todas las derivadas que quieran, pero pues digamos que para efectos de un examen, pues lo dejamos hasta derivadas de segundo orden, porque pues eso sale muy largo. Pero si ustedes miran en el libro de cálculo de Stewart, ahí hay ejercicios que dicen saque las derivadas de tercer orden. Entonces, eso se hace ya mucho más grande. Bueno, entonces esta es la notación que a mí me gusta. Esta es la notación que a mí me gusta. Pero, pues, existen otras notaciones. Estas, por ejemplo. Entonces, la derivada con respecto a x, otra vez con respecto a x, ¿no? Porque estamos hablando de las de segundo orden. Se pueden notar de esta manera o se puede notar acá. Entonces, la segunda derivada de la función con respecto a x dos veces. Esto no se lee x al cuadrado, ¿no? Quiere decir con respecto a x dos veces o de esta forma. Entonces, ¿qué es? La primera derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a x.
Las derivadas cruzadas, también se le llaman cruzadas porque tienen las dos variables, con respecto a X, con respecto a Y. Entonces, ¿qué significa? La primera es con respecto a X, la segunda con respecto a Y. En esta notación, sí cambia el orden. Miren, acá, por eso es que a mí me gusta más esta notación. Aquí me dice el orden en el que va. La primera es con respecto a X, la segunda con respecto a Y. Pero si uso esta notación, se escribe al revés. Segunda derivada de la función con respecto a Y, con respecto a X. ¿Sí? Entonces, Y se deriva con respecto a X. Es al revés, se escribe acá. Al revés. Derivada con respecto a Y, con respecto a X. Entonces, la primera es con respecto a Y, la segunda con respecto a X. Recuerden que en esta notación se intercambia el orden. En cambio, en esta es el orden tal cual se ve acá. Y la segunda derivada con respecto a Y dos veces, ¿no? Listo. Entonces, ahora empecemos a hacer un ejercicio. Perdón. Se me olvida. Es que estas ya las trabajé con el otro grupo. Entonces ya estaban rayaditas, pero pues con ustedes las vamos a hacer. Acá. Ya. Listo. Entonces, vamos a arrancar con esta. Entonces, derivadas de segundo orden. Recuerdan, este fue el primer ejemplo. Derivada de la función con respecto, función f de x, y de x al cuadrado y más 8x al cubo menos 12y a la 5. Ese fue el primer ejemplo. Nosotros teníamos las derivadas con respecto a x y con respecto a y. Ya las hallamos en nuestro primer ejemplo. Entonces, esta fue la derivada con respecto a x y esta la derivada con respecto a y. Ya la habíamos hecho. Entonces acá, vamos a sacar las de segundo orden, que son las que nos piden. Entonces esta me toca sacar derivada con respecto a x con respecto a x. Y esta de acá, derivada con respecto a x, porque pues de ahí partimos, ahora con respecto a y. Entonces vamos a escribir. Entonces cojo la derivada con respecto a x, que es de donde estamos partiendo. Entonces es la derivada con respecto a x de 2xy más 24x al cuadrado. Y ahora voy a sacar la derivada con respecto a x de x. Entonces, repiso la x para tenerlo claro. Entonces acá vamos a mirar. Entonces 2 es una constante y la y es una constante. Derivada de x es 1. Entonces la derivada de x es 1. Vamos con la otra. Más 24 es una constante por la derivada de x al cuadrado y la derivada de x al cuadrado es 2x. Y ahora entonces escribo 2 por 1 por y me da 2y. Más 24 por 2 me da 42 por 4, 48x. Entonces esta es la derivada con respecto a x dos veces, ¿cierto? Ahora vamos a la otra. Entonces, para derivar con respecto a y, la que ya teníamos de x, ¿no? Derivada con respecto a x con respecto a y. Entonces, para hacerlo, tomamos nuestra primera derivada con respecto a x
Y ahora vamos a derivar esa con respecto a y. Entonces voy a tomar acá y. Entonces, derivada con respecto a y. Perdón, con respecto a x con respecto a y. Entonces, 2x es una constante, queda igual. Derivada con respecto a y es 1. Y derivada de 24x al cuadrado, aquí no hay, ¿qué? No hay y, entonces esto funciona como constante, se hace 0. Por tanto, la derivada con respecto a x con respecto a y me da 2 por 1, 2x. Listo. Ahora vamos a esta. Entonces, tenemos la derivada con respecto a y. Por ese lado vamos a sacar las segundas derivadas. Entonces, se lo voy a hacer con función. Entonces, por este lado. Partimos de la derivada con respecto a y y ahora vamos a derivar con respecto a x. Entonces, tomo la función primera derivada que dice x al cuadrado menos 60y a la 4. Y ahora, basada en esa, vamos a derivar con respecto a x. Entonces, repiso ahí donde aparece la x. Acá. Solo ahí aparece. Entonces, derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de menos 60y a la 4. Como aquí no hay x, esto juega como una constante. Entonces, da 0, pero no se escribe. Entonces, derivada de la función con respecto a y con respecto a x me da 2x. Ahora vamos por el otro lado. Listo, como vamos por el otro lado, entonces por el otro lado sería, ya tengo la derivada con respecto a y, ahora voy a volver a derivar con respecto a y. Entonces aquí repiso dónde está y y voy a sacar la derivada, con respecto a y la segunda vez. Entonces, derivada de x al cuadrado, eso es 0, ¿cierto? Porque aquí no hay y, no se anota. Pasamos al otro. Menos 60 es una constante, no pasa nada, lo dejo igual. Derivada de y a la 4, eso es 4 por y a la 3. Y hago las cuentas, derivada con respecto a y, es menos por más da menos, 6 por 4, 24, entonces me da menos 240, y a la 3. Y ahí saqué las segundas derivadas o las derivadas de segundo orden. ¿Qué tal ahí, chicos? ¿Bien? Sí, señora. Y entonces señora. Sí, señora. verifiquémoslo acá. ¿Listo? Entonces teníamos x al cuadrado y x al cuadrado y más 8x al cubo menos 12y a la 5. Menos 12y a la 5. Listo, x al cuadrado y más 8x al cubo menos 12y a la 5. Listo. Bueno, estas ya las teníamos, que las habíamos hallado antes. Entonces, miren, derivada con respecto a x, 2 veces, porque estamos en la de segundo orden, 48x más 2y.
Mírenla acá, exactamente la misma. Pues en diferente orden, ¿no? Dice 2y más 48x. Allá sale al revés, pero es igual. La derivada con respecto a x con respecto a y. 2x, esa sí ya la teníamos. Esta 2x, mírenla, 2x, 2x. Y la última, la derivada con respecto a y dos veces, me da menos 240y al cubo. Mírenla ahí. Entonces ahí están las 4 derivadas que son las derivadas de segundo orden. Listo. Y acá me voy a adelantar algo. Entonces, voy a aplicar el marcador resaltador. Ustedes observan, no todas las funciones pasa esto, pero acá sí pasa. Cuando ustedes miran las derivadas cruzadas, cruzadas es xy y yx. Cuando hay una función donde ocurre esto, se tiene que las dos derivadas cruzadas son iguales, entonces es porque la función original, o sea, de la cual partimos, la función f de x, y de la cual partimos, es continua. Eso solo pasa cuando tenemos funciones continuas. Es continua en su dominio, ¿no? Las derivadas cruzadas no siempre son iguales, pero en este caso sí, porque esa función es continua en su dominio. Y recuerden cuando vimos límites y continuidad, dijimos que las funciones que son continuas y que todos, por tanto todos sus límites existen para cualquier valor, son las polinómicas. Esta es una función polinómica. Vamos a hacer otro ejemplito ahí. Encontrar las derivadas de segundo orden para esta función. X a la 6 más 7y, x menos 3y a la 5. Entonces, lo primero que hay que hacer, chicos, es sacar la primera derivada, ¿no? Entonces, la primera derivada, recuerden que me va a dar 2. La derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Entonces, escribo la función f de x, y igual a x a la 6 más 7yx menos 3y a la 5. Entonces aquí vamos a derivar con respecto a x por este lado. Entonces la derivada con respecto a x de x a la 6, 6x a la 5 más 7y es una constante que multiplica, mejor la dejo en negro para que no se nos vaya a olvidar. 7y es la constante que multiplica x. Entonces, esa constante no pasa nada, queda ahí misma, 7y, por la derivada de x, y la derivada de x es 1. Entonces la pongo acá. Menos derivada de 3y a la 5, aquí no hay x, entonces todo esto juega el papel de una constante solita. Cuando se tiene la constante sola, pues eso da 0, no lo anotamos. Entonces la derivada con respecto a x me da 6x a la 5 más 7y. 7 por 1, 7y. Bueno, está acá. Ahora vamos con la derivada con respecto a y. Entonces lo mismo. Cojo la función x a la 6 más 7 yx menos 3y a la 5. Y voy a derivar con respecto a y. Entonces le vamos a poner aquí a la y colorcito. Entonces vamos a sacar la derivada con respecto a y. Entonces aquí esto es 0, ¿no? Porque aquí no hay y. Derivada de x a la 6, 0.
La otra. Entonces, acá sí hay y. Entonces, 7 y x vienen a ser constantes, 7x. Y la derivada de y es 1. Vamos con el siguiente. Menos 3 es una constante y la derivada de y a la 5 viene a ser 5 por y a la 4. Y hacemos las cuentas, me queda 7 por 1, 7, 7x, menos 3 por 5, 15, y a la 4. Entonces, estas son las derivadas de primer orden, ¿cierto? Pero era importante sacarlas, pues, para poder sacar las otras. Entonces, vamos acá con las derivadas de segundo orden. Entonces, la derivada de segundo orden, f de x, ¿sí? Entonces, vamos a coger, quedó ahí como fea esa raya, véngala. La derivada de segundo orden con respecto a x. Entonces, cojo la primera derivada, que es 6x a la 5 más 7y, y como voy a derivar con respecto a x, entonces distingo aquí la x, entonces derivada de esta primera derivada con respecto a x, otra vez con respecto a x. Aquí 6 es una constante, derivada de x a la 5 es 5x a la 4. En la segunda parte 0, pues no se escribe. 6 por 5, 30x a la 4. Ahora vamos por el otro lado. La derivada con respecto a x, ahora con respecto a y. Entonces, cojo esa derivada con respecto a x, que es 6x a la 5 más 7y. Y subrayo 7. Perdón, 7 no. Subrayo la variable y. Entonces, la derivada con respecto a x y ahora con respecto a y, ¿qué me da? Esto me da 0. Acá me queda la constante 7 que multiplica a la derivada de y. La derivada de y es 1. Entonces, la derivada con respecto a x con respecto a y es 7 por 1, 7. Ahora vamos con esta. Vamos a sacar la derivada con respecto a y, ahora con respecto a x. Entonces, la derivada con respecto a y es 7x menos 15y a la 4, ¿sí? Entonces, vamos a derivarla con respecto a x. Entonces, pongámosle acá un azulito aquí. Y entonces, la derivada con respecto a y es, perdón, con respecto a y con respecto a x. Entonces, 7 derivada de x es 1. Esta es 0, ¿cierto? Derivada con respecto a y con respecto a x es 7 por 1, 7. Y antes de seguir, miren que esas dos derivadas cruzadas nos dieron igualitas. Quiere decir que esa función que nos pusieron a derivar es una función que es continua en todo su dominio. Y es obvio porque es una función polinómica. Bueno, ahora vamos por el otro lado. Entonces, la derivada, derivada con respecto a y con respecto a y. Entonces, tengo aquí la derivada con respecto a y de 7, daba 7x menos 15y a la 4. Y acá le voy a repisar, me tocaría con negro, la y.
Entonces la derivada con respecto a y dos veces es esta parte 0. Y la otra me quedaría menos 15 por la derivada de y a la 4, 4y a la 3. Entonces, f de y es menos 4 por 10 me da 40, 5 por 4, 20, 60. Menos 60, y a la 3. Y estas son las 4 derivadas que me están dando, las 4 derivadas parciales que me están dando las derivadas de segundo orden. Y lo mismo se puede mirar acá. Entonces, x a la 6 más 7xy más 7xy menos 3y a la 5. Menos 3y a la 5. Entonces, ahí está, y miren, ahí sacó todas las derivadas. Miren que la del centro nos dio lo mismo. Esta segunda derivada es 30x a la 4 y la segunda derivada de y es menos 60y a la q. Miren que efectivamente nos dieron los mismos valores. ¿Listo? Bueno, y para terminar vamos a hacer un ejercicio muy parecido a el taller. Entonces, esperen acá. El taller está acá. Profe, Señora, buenas noches. Profe, ¿hay posibilidades de pronto extender el quiz hasta el sábado? De pronto uno tiene un espaciecito más el sábado, puede con más tiempo, porque pues tenemos varias actividades para el viernes. bueno, sí, no hay problema. A que el favor y nos colabore, pues de mi parte, pues yo pienso eso, no sé los compañeros. Sí se puede. No hay problema. Pero hasta el sábado el quiz. Gracias, profe. Ok. Recuerden que el quiz es opcional, ¿no? Pero pues es un preparativo. Entonces, por aquí en el 4 nos habla de la ecuación de Laplace. Bueno, la ecuación de Laplace en general se ve tridimensionalmente. Entonces, la función se saca las derivadas parciales, pero con respecto a su misma variable. Entonces, derivada de la función con respecto a x dos veces. Dale, subo otro poquito. Derivada de la función con respecto a y dos veces. Derivada de la función con respecto a z dos veces, ¿no? Porque hay funciones que pueden traer más variables. Entonces, esto es igual a 0. La ecuación de Laplace me dice que si yo sumo esto y me da 0, se satisface para las distribuciones de temperatura estacionarias. Pero la ecuación de Laplace también se puede aplicar de manera bidimensional, o sea, solamente derivada de la función con respecto a x dos veces, más derivada de la función con respecto a y dos veces. No todas las funciones hacen que la ecuación de Laplace se cumpla, ¿cierto? Entonces, cuando se cumple, eso es igual a 0. ¿Y qué significa? Que describe los potenciales y distribuciones de temperatura estacionarias. Bueno, ahí hay un ejercicio para hacer. Nosotros vamos a hacer. Espérenme, acá. Vamos a hacer, pues obviamente, otro ejercicio. ¿Listo? Este de acá. Entonces dice, verificar si la f de x, y igual a e a la menos 3y coseno de 3x satisface la ecuación de Laplace. Entonces, la ecuación de Laplace, como aquí hay dos variables, y y x no más, entonces va a ser esta. Derivada de la función con respecto a x al cuadrado, perdón, x al cuadrado no, con respecto a x dos veces, más derivada de la función con respecto a y dos veces. Eso si lo sumo me debe dar 0.
Entonces, para poder aplicar la ecuación de Laplace, pues tengo que sacar las segundas derivadas con respecto a x y las segundas derivadas con respecto a y. Entonces, de las 4 segundas derivadas, solo escogemos en las que está repetida la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Entonces, empecemos. Entonces, lo primero es sacar las primeras derivadas. Entonces, vamos con la derivada con respecto a x. Entonces, yo cojo mi función f de x, y igual a e a la menos 3y por coseno de 3x. ¿Sí? Y entonces, acá como vamos a derivar con respecto a x, esta es. Entonces, este e a la menos 3y es una constante. Entonces, la derivada con respecto a x de e a la menos 3y, eso es e a la menos 3y, es una constante que multiplica a coseno de 3x. Entonces, me toca derivar. Entonces, por la derivada de coseno es menos seno de 3x. Por la derivada interna, la derivada de x es 1, por 3 me queda 3. Y escribo la derivada con respecto a x. Esto para que nunca se me confunda, cuando algo multiplica a la función trigonométrica la pongo de primeras. Y como hay un menos, se puede confundir como si fuera una resta y esto es un producto, ¿no? Mire, partimos de un producto. Entonces pongo mejor menos 3, e a la menos 3y, seno de 3x. Esta es la primera derivada con respecto a x. Entonces vamos a ir mirándola acá. Entonces, e a la menos 3y coseno de 3x. Aquí el e no me sirve el e del teclado. Toca con este e que está acá. Ese es el que interpreta como la función e. E elevado a la menos 3y. Me toca ponerle paréntesis para que él interprete que todo esto es el exponente. Por el coseno de 3x. Y le doy enter. E a la menos 3y coseno de 3x. Ahí está. Y vamos a encontrar la primera derivada con respecto a x, que nos dio esto, menos 3, e a la menos 3y, seno de 3x. Efectivamente, vamos bien. Entonces ahora, como para la de Laplace solo nos piden las repetidas. Profe, una pregunta, ¿ahí por qué multiplica por 3? Porque es la derivada interna del coseno. Es que aquí el argumento no es x solito, el argumento es 3x. Cuando es coseno de x, me queda menos seno de x, ¿cierto? Pero aquí tenemos 3x. Entonces, esta es una función que hay que derivarla. Entonces, derivada de x da 1 y 1 por 3, 3. Sí, por eso toca por su derivada interna. Entonces, ahora Gracias. vamos a sacar... Como una constante, ¿sí? Ajá, sí, señora. Entonces, derivada con respecto a x con respecto a x. Entonces, partimos de acá y ahora esta. Entonces, la primera parte esto es una constante que multiplica seno de 3x. Entonces, toda esta se escribe normal. Derivada con respecto a x es igual a menos 3 e a la menos 3y. Por el seno de 3x. La derivada del seno de 3x aquí sí toca sacarla, ¿no? Entonces recuerden que es como la función compuesta porque tengo un 3x aquí por dentro. Derivada de seno es coseno de 3x por su derivada interna.
La derivada de x es 1 por 3 me da 3. Y entonces la derivada con respecto a x dos veces es, este 3 pongámoslo de primeros por el menos 3 de acá, quedan menos 9. E a la menos 3y coseno de 3x. Y esta es la segunda derivada con respecto a x. Entonces miramos acá. Es esta, miren, menos 9e a la menos 3y coseno de 3x. Esa es la que necesitábamos. Ahora, para aplicar la ecuación de Laplace, ¿no? Ahora nos vamos a ir por el lado de la derivada con respecto a y. Entonces, f de x, y, e es igual a e a la menos 3y por coseno de 3x. ¿Sí? Y como vamos a derivar con respecto a y, entonces voy a poner aquí el y. Entonces, la derivada con respecto a y. Esta es la variable, esta es la función. Coseno de 3x no tiene y está multiplicando, entonces se supone que esta es una constante, por eso la escribo de una vez. Ahora vamos a derivar esta parte. La derivada de una exponencial es ella misma, e a la menos 3y. Pero como el exponente es una función, entonces se multiplica por la función interna de la exponencial, que es el exponente. Derivada de menos 3y con respecto a y, entonces derivada de y es 1 por menos 3. Entonces organizo esto mejor y me queda menos 3e a la menos 3y por el coseno de 3x. Entonces miremoslo a ver aquí. Menos 3 por e a la menos 3y, coseno de 3x. Mírenlo acá. Y ahora vamos acá. Entonces vamos a sacar la segunda derivada con respecto a y. Entonces la segunda derivada con respecto a y, pues seguimos aquí con esta y. Lo mismo, entonces el menos 3 es una constante. Derivada de e a la menos 3y, entonces menos 3, la derivada de la exponencial es ella misma por su derivada interna. La derivada de menos 3y sería menos 3, porque la derivada de y es 1 por menos 3, me queda menos 3, por el coseno de 3x. Y organizamos, menos por menos da más, entonces 3 por 3, 9, por e a la menos 3y coseno de 3x. Ahí está la segunda derivada con respecto a y. Y miramos acá, 9 por e a la menos 3y coseno de 3x. ¿Listo? Entonces ya están las segundas derivadas. Y ahora entonces vamos a aplicar la ecuación de Laplace a ver si la satisface. Derivada de la función con respecto a x dos veces nos dio menos 9 menos 9 por e a la menos 3y coseno de 3x. Me da esto. Y la derivada con respecto a f, la segunda derivada de la función con respecto a y dos veces me dio 9e a la menos 3y coseno de 3x. Y observamos que las dos expresiones son iguales salvo por los signos. Entonces, como son iguales salvo por los signos, al sumarlas me dan 0. Quiere decir que la función f de x, y igual a e a la menos 3y coseno de 3x satisface la ecuación de Laplace. Bueno, chicos, y con eso terminamos Profe, la clase puede de hoy. poner la diapositiva anterior? ¿Es tan amable? ¿Esta o la anterior más? No, la anterior, la anterior. Esta. Esa. Perfecto. Gracias, profe, muy amable.
¿Listo? ¿Ya la puedo pasar? Sí, señora. Ok. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno. Entonces, con eso terminamos lo de nuestras diapositivas de derivadas parciales de primero y de segundo orden. Como ya se dieron cuenta, pues uno puede seguir sacando, ¿no? De tercero, de cuarto, etcétera, etcétera. Pero pues ya con las de primer y segundo orden ya uno entiende cómo es la dinámica ahí, ¿no? Y pues cada vez el árbol se va a hacer mucho más grande. Bueno, entonces muchachos, no sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran decir para ver si podemos... Profe, buenas noches, profe. Sí, dime, Oriana. ¿Me escucha? Sí, sí Profe, te yo le escucho. quería preguntar sobre el taller, como son 7 puntos, ¿cierto? Entonces, usted exige 10 puntos, entonces repetimos de los que nosotros deseamos, o sea, desde cualquiera de los puntos. No, Diana, quedamos inicialmente diciendo que como es hasta el cuarto punto del taller, ¿cierto? Porque hasta el cuarto punto fue que vimos, que es hasta hoy, Señora. entonces que rebajaba a 8 puntos. Hacemos ¿Listo? 2 por cada uno. Sí, pueden hacer 2 por cada uno, exactamente. Bueno, profe, muchas gracias. De los 4 primeros, ¿cierto? Sí, de los 4 primeros. O sea, solamente si ustedes han trabajado autónomamente y han adelantado tema y quieren presentar de los otros temas, del punto 5, 6 o 7, lo pueden hacer. Pero digamos que los que son obligatorios son los 4 primeros. ¿Listo? Los 8 puntos. 8 puntos bueno, nomás. Sí, señora. Sí, señora. Gracias, muy formal. Bueno, ¿alguien más? Sí, una... Ok. Bueno, muchachos, entonces no es más por hoy. Les deseo pues éxitos en cada una de sus entregas y pues damos ya entonces por terminada la clase y hasta aquí pues llega la temática para el parcial de este primer corte. Profe, no se le olvide mover la fecha de quiz. Sí, voy a hacerlo de una vez. Ok. Bueno. Del parcial. No, el parcial no. Bueno, si quieren, el parcial está ¿hasta cuándo? Pues lo podría dejar hasta el lunes. Sí, claro, un día más, de todas maneras. Un día más, sí. Porque pues el lunes no tengo tiempo para sentarme a calificar, entonces les puedo dejar el parcial hasta el lunes. Bueno, entonces ya ahorita corro las fechas y eso. Bueno, muchachos, entonces que tengan buena noche y que descansen. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego.